que noblemente legó a su pueblo. Estas son palabras de Rafael Arozarena en el discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua. Por eso, esta noche no vamos a hacerle a Arozarena ningún monumento de palabras. Primero porque yo no sabría hacerlo. Para eso hubiéramos invitado aquí a un filólogo, a un profesor de literatura, a un crítico literario, que seguramente lo haría muy bien. O, como dice el presidente de esta academia, el profesor González de Posada, una laudación. Lo que vamos a hacer esta noche es oír, en vuestro caso, y yo leer para vosotros la obra que noblemente nos legó Arozarena. Rafael Arozarena Doblado nace un 4 de abril de 1923. Voy a hacer un breve comentario sobre su vida para situarlo en espacio-tiempo. En Santa Cruz de Tenerife, en los años 30, estudia el bachillerato y ahí coincide con dos profesores que le van a marcar su vocación. El científico Agustín Cabrera y el literato Agustín Espinosa. Dos Agustín. El inicio de la década de los 40, su padre, Domingo Arozarena, le presenta a un médico de Tenerife, afamado entomólogo, que es Anatael Cabrera Díaz, que es ya el que lo introduce en el campo de las ciencias naturales y de la entomología. Se entusiasma con ese camino y sus trabajos junto con José María Fernández y Manuel Morales van a constituir la base de lo que más tarde será el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Los inicios de ese museo está Rafael Arozarena. En los años 40, Arozarena es destinado a Lanzarote por la compañía telefónica. Eugenio Padrón nos dice que porque estaba haciendo el servicio militar, ya sabéis que en esos años 40 estaba todo militarizado, ¿no? La Cruz Roja, se hacía la Emilia en la Cruz Roja, se hacía la Emilia en la Renfe, pues probablemente también a Arozarena, según Eugenio Padrón, le tocó hacer la Emilia, pero en telefónica lo mandaron destinado ahí a FEME para unas antenas que había que cuidar ahí, y ahí estaba perdido en medio de... Pero esta estancia en Lanzarote va a impactar sobre Rafael Arozarena. Él viene de un paisaje verde, recuerden que la belleza es sinónimo en paisajes de verdor, de bosques, de vegetación, y llega aquí, ¡paf!, y se encuentra con este paisaje seco, y esto le va a impactar tremendamente. Aparte de estas dos facetas enumeradas y enunciadas de entomólogo y de literato, tiene otra que es la de pintor. Él también pintaba. De hecho, aquí en Lanzarote hizo dos exposiciones, una en Aría, en 2003, y otra en FEME, la casona de FEME, que las comisarió, la presentó González de Posada, y en el folleto que tenía escrito, González de Posada dice que la pintura de Arozarena es poesía pintada. En el año 2000 ingresa a la Academia Canaria de la Lengua como académico. El 17 de diciembre de 2004 ingresa como académico correspondiente en Tenerife en la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, y además recibe la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y fallece en Santa Cruz de Tenerife el 30 de noviembre de 2009. Así que este es un poco el hombre del que hoy vamos a leer algo de su obra. Él es ante todo poeta, se considera ante todo poeta. De hecho, él publica 11 poemarios, los primeros desde 1946 hasta 2008, que publica el último. Publica varias novelas. La primera es la conocida de todos, Malaria. Después
publica Cerveza de grano rojo, para él, su gran novela, no Mararía. Él con Mararía tenía una relación de amor-odio. Su gran novela era Semana Horror. Pero vamos, esto ocurre. Para Cervantes su gran obra era la Galatea. Se llevó toda su vida diciendo que va a escribir la segunda parte de la Galatea. Recuerden, 4 días antes de su muerte le dedica los trabajos de Persílio y Segismundo al conde de Lemos y ahí le dice, y no se preocupe que pronto le voy a mandar, se murió 4 días después. O sea que el hombre en todos los prólogos de todas sus obras, a partir de la Galatea, él está hablando de la Galatea, o sea, su gran obra, y sin embargo, pues ahí tenemos el Quijote. ¿Cuál es el paso? Su gran novela para él es Cerveza de grano rojo, pero la novela es indiscutible, que por la que ha entrado y va a permanecer la historia de la literatura hecha en Canarias es sin duda ninguna maravilla. Crea en Tenerife, bueno, él la vida se la ganaba como practicante, la literatura no le daba para nada. Él en los años 50 probó unas oposiciones de practicante, estaba en el servicio sanitario del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí trabajó desde los años 50 hasta 1985, en que se trasladó a la residencia o al hospital Nuestra Señora de la Candelaria hasta 1988, en que se jubila. Justamente el año que le dan además el premio Canaria de las Letras junto con su socio, con su amigo del alma, Isaac Vega, que forman eso que ellos llaman el grupo fetasiano, los fetasianos. Bueno, si se ponen ustedes a buscar una definición de qué son los fetasianos, pueden encontrar de todo. O sea, porque es un grupo que nunca definieron bien. Yo cada vez que oigo a alguien hablar de los fetasianos me da una definición. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Arozarena que son los fetasianos. En el periódico El Día, el 28 de noviembre del año 2000 dice: cuando se me pregunta qué significa ser poeta, suelo decir que se trata principalmente de adquirir y mantener una postura en la vida. Ser fetasiano es igual, es mantener una conducta que se aleja cada vez más de la ignorancia, la vulgaridad y el histerismo. Arozarena Dixi. Hay una anécdota simpática. Él estaba una vez dando una conferencia, tiempo de Franco, y entre el público, bueno, es frecuente que en las conferencias hubiera entre el público gente de la brigada político-social. Y Arozarena estaba hablando de los fetasianos. Y entre los fetasianos no se le ocurre otra cosa, es decir que Lenin era un fetasiano, Stalin era un fetasiano. Ya comprenderéis la reacción de los señores aquellos. Se acercan a él al final de la conferencia y cuando van a hablar le dicen: espera un momento. Es que Franco es un fetasiano y José Antonio es un fetasiano. Los otros pues se quedaron convencidos y no le pasó nada. Pero bueno, eso es una anécdota. Vamos a empezar. Yo he hecho aquí, he ido escogiendo unos fragmentitos de su obra y voy a empezar precisamente leyendo unos fragmentos, porque me encanta este discurso, por el discurso de ingreso de Arozarena en esta academia. El discurso lo tituló Mis pequeños dinosaurios, memoria de un joven naturalista. Arozarena está haciendo un discurso científico, pero utiliza, como va a utilizar en toda su obra y sobre todo Maravilla después, el recurso poético, el lenguaje poético. Y él se imagina, cuando sale con su lupa, su gran lupa, a mirar, a observar los insectos, él al mismo tiempo que con su lupa aumenta de tamaño los insectos, él se siente disminuir de tamaño. Y entonces él habla de un bosque cuando está al lado de una planta de orégano. Entonces este concepto, ya empieza este concepto poético en la que él mismo se siente un pequeño liliputiense. El profesor Juan José Delgado, catedrático de literatura en la Universidad de La Laguna, dice al respecto de este discurso: en él el autor confiesa
que la naturaleza le abre las puertas de la fantasía y en consecuencia lo pone en íntima comunicación con el mundo literario. La mirada siente el asombro ante las cosas contenidas calladamente en un paisaje. En un mínimo trozo de tierra puede localizarse toda una selva si el entusiasmo y la curiosidad lo reclaman. Son las palabras de Juan José Delgado. Y el fragmento, voy a leer dos fragmentos. Cuando llegué al borde de la perfumosa selva, me lié en mi manta, aquí las temperaturas son siempre benignas, y me dispuse a descansar, ya que había estado más de 8 horas caminando por la desolada llanura y me encontraba agotado. También sentí la necesidad de dormir, pues mi cabeza estaba fatigada con tantas preguntas, nuevas ideas y deseos de comprender aquellos seres que la naturaleza me había presentado durante el día. A poca distancia, mirando hacia el norte, crecía un espeso bosque de oréganos cuyo perfume se mezclaba con el aroma del tobillar, y la noche se presentó cargada de los intensos efluvios de la naturaleza, mientras en el cielo se encendía la constelación del gigante Orión, que desde allá arriba parecía buscar las 7 doncellas convertidas en ovejas que forman el conjunto de la Pléyade. Todo quedó sumido en la oscuridad. Pasado un par de horas, aproveché para introducirme en el mundo de los sueños, del cual salí sin darme cuenta, pues me despertó una especie de concierto de violines con un sonido tan suave que pasé al mundo de la vigilia sin notarlo. Y en verdad creí que aún estaba soñando cuando abrí los ojos y vi el bosque inmerso en una bruma suave con una cortina blanca de gasa que avanza hacia el sur. Aquella delicada música de violines que me había despertado como especial serenata de ciento de mosquitos se incorporó al gran concierto nocturno de la naturaleza. Un concierto que comenzó con algunos compases de Catalinita hizo, la catitit, que un grillo verde, el California conigi, entonó en solitario mientras se descorría el telón de niebla rastrera y aparecía en el cielo la hermosa lámpara de la luna. Entonces comenzó a sonar la gran orquesta de la selva, compuesta por instrumentos de viento y percusión, como clarines, chácaras y timbales, que llenaron la noche con un apasionado y ensordecedor paroxismo musical. Esto es pura poesía. Y termina el discurso de esta forma. Ante nosotros apareció, bueno, él se imagina, él ahora está en un campo donde hay muchos cardones, va con una amiga, una tal Silvia, que es la fotógrafa, y él se imagina que los dos son liliputienses y en un cardón alto ven una rajita y deciden entrar en el cardón, él con su lupa y la otra con su cámara, y empiezan por dentro del cardón a subir por diferentes estancias que él va imaginándose. Bien, y allí dice, y ante nosotros apareció el sarcófago amarillo. Estaba intacto, como si unas manos piadosas acabaran de cerrarlo. ¡Qué aspecto tan inolvidable y tan magnífico! Era más emocionante aún que el brillo del oro. Era, como escribió el arqueólogo Howard Carter, sobre un extremo del sarcófago, una diosa extendía con gesto protector los brazos y las alas como si quisiera retener al intruso. Lleno de respeto, estábamos ante este signo tan claro. También nosotros, dice Rosarena, sentíamos igual emoción que el arqueólogo, ya que el cuadro que se nos presentaba tenía una gran similitud con el descrito por Carter. Pues una preciosa mantis religiosa, de grandes ojos y perfiles egipcios, se colocaba en idéntica postura que la diosa citada,
con las alas abiertas y los brazos protegiendo aquella especie de catafalco que teníamos ante nosotros. Una modelo profesional no hubiera posado mejor ante la cámara de Silvia. Brilló el flash varias veces y con la luz de los potentes chispazos se aclaró toda la estancia y pudimos ver, atónitos, que allá en el fondo había otro catafalco más voluminoso que había sido hecho con otra clase de material. Por el tamaño, nos pareció que tenía que tener un contenido más importante que aquel que tan celosamente custodiado por la princesa Mantis, así que optamos por no molestar al afanoso guardián de los muertos y nos dirigimos al nuevo sarcófago con idea de examinarlo de cerca. Estos son dos fragmentos del discurso que Arozarena pronunció aquel 17 de diciembre de 2004 para ingresar como académico en esta Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades. Es precioso este discurso, lo pueden ver, está colgado en la página web de la Academia, está íntegro el discurso, trae el apartado que pone discursos de ingreso y allí está la Arozarena. Y si lo quieren leer en papel también está en el tomo 4 de las obras completas publicadas por IDEA. El tomo 4 es un titulado Artículos, ahí están los discursos, están también este. Seguimos con la prosa, aunque he dicho al principio que ante todo era poeta, y creo que en un discurso científico se ha demostrado que era un poeta. Yo imagino que todos ustedes que están aquí han leído Mararía, y si no lo han leído, les digo lo que aquel magnífico cervantista, Martín de Riquer, profesor de la Universidad de Barcelona, le decía a los estudiantes: les felicito porque todos han leído el Quijote, ¿sí? Y si alguno no se lo ha leído, le felicito también por el buen rato que se va a pasar cuando lo lea. Pues lo mismo les digo, espero que todos hayan leído, hayan disfrutado con Mararía, y si no lo han hecho, aprovechen ahora este año para leerla, porque para mí Mararía y el Lancelot de Agustín Espinosa son las dos obras más importantes publicadas, escritas y publicadas en Canarias en el siglo XX. Eso cualquier entendido, filólogo, crítico literario, profesor de literatura, está totalmente de acuerdo. Y curiosamente, las dos están en el imaginario literario Lanzarote, tanto en el de Lancelot como Mararía. Bueno, Mararía. Yo me voy a fijar mejor hoy en los antecedentes de Mararía. El profesor Manuel Torres Estinga, que prologa la edición que hizo Interinsular Canaria de la novela, dice que el autor funde el nombre del personaje María y Mara, que es el genio del deseo en la mitología oriental. Y de ahí surge, de esa fusión, surge Mararía. El genio que destruye su belleza a través del fuego para purificarla. Es el mito de la mujer víctima de su propia belleza. Belleza que es la causa de la desdicha de cuantos la rodean. ¿Cómo se le ocurre a Arozarena Mararía? Lo cuenta él. Lo contó en el 2001, cuando fue invitado por el Ayuntamiento de Yaiza a hacer el pregón de la fiesta de San Marcial en Femé. Y en ese pregón cuenta esto. Puedo contarles que de una de esas partidas jugadas entre Dios y Satanás surgió la novela Mararía. Oigan ustedes cómo fue. Estaba yo tumbado en el llano de los Ajache, siendo ya el atardecer, cuando el sol nos mira de sesgo y se producen las dos luces, la real y la mágica, tan propicia a la ensoñación. Estaba yo tumbado en el llano, digo, cuando vi venir hacia mí una especie de sombra asaetada, espada negra y aguda que me tocaba el corazón. Así,
apareció la mujer. Era el primer milagro que presenciaba en Femés. Pues hay que tener en cuenta que yo solo contaba entonces con 20 primaveras y me encontraba en pleno desierto. Así que fue bendición del cielo descubrir aquella moza espigada, de excelente andar, de armonioso bamboleo de caderas y ojos morunos, negros y brillantes, que mientras se acercaba me encandilaban más. Hasta que, ya de cerca, descubrí las mañas del demonio. Pues viéndole los pies descalzos, rugosos y amarillos, me di cuenta que era una anciana o buitre personalizado y mi pasión se trocó en temor y apenas pude balbucir, más que tímido, asustado: buenas tardes, señora. Bueno, después de esta impresión, él dice que tiene 20 años, nació en 1923, pues estamos hablando, él estaba en Femés en 1943, según él nos cuenta. Tendrían que pasar 30 años para que la obra literaria fruto de esta impresión viese la luz, porque no fue hasta 1973 cuando se publica en Barcelona, en la editorial Nover, la novela Maria, después que años antes había quedado finalista del premio Nadal. Pero en 1947, Arozarena publica un poemario titulado A la sombra de los cuervos. Y en este poemario incluye un poema en el que retrata a Maria. Se llama, el poema lo titula María la de Femés. María la de Femés, ahora por estar vieja, nadie recuerda quién fue. Tenía los labios tintos, como las flores de Pascua, delgados, como cuchillos. Los ojos, como dos higos tuno con las pestañas de pico. Las pupilas, como cuevas, como las cuevas de Guanche, como un secreto de piedra. Los hombros, de media luna. Los pechos, como dos teides, y el vientre, como una duna. Tenía piernas y brazos tan lisos y tan redondos como los troncos del drago. Altas las piernas, altas para mecerse en el aire, como las palmas canarias. Era arisca como un cacto, y al hombre que la rozara le sangrarían las manos. Alguien, no sé quién, me dijo, para llamar a los hombres, silbaba como los mirlos. María la de Femés, ahora, por estar vieja, nadie recuerda quién fue. Tronco torcido de vid, el tiempo calcó en su cuerpo arrugas de mal país. Seca sus piernas, resecas, lo mismo que a los camellos, se le volvieron de arena. Hoy la crucé en el camino, flaco mástil, con el viento, silbaba igual que los mirlos. Este precioso poema que él incluyó en ese poemario, curiosamente, él había publicado el año antes otro poemario, Romances Canarios, y cuando Juan José Delgado edita en Ediciones K su poesía completa, él no quiere que estos dos poemarios se publiquen, que se incluya, porque él dice que la poesía es algo más que escribir en verso. Entonces él creía que estos dos trabajos suyos de juventud, pues que no merecían estar en la obra completa, por eso no lo encuentra. Yo lo estuve buscando y sé que está en la biblioteca de La Laguna y en la biblioteca, no sé si de Guía de Galda, no sé otro sitio, pero bueno, con el sistema este que tienen ahora el gobierno de Canarias, de la biblioteca, el préstamo bibliotecario, lo pueden encontrar. Sobre
la elaboración de Mararía, pues hay mil trabajos, todo el mundo llega a la conclusión de que Mararía es la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote funciona ahí, el propio Aros Arena lo dice. Bien, y para cerrar este bloque dedicado a la obra Cumbre, pues voy a leer un fragmento de Mararía, cortito, el comienzo del capítulo 3, que a mí me parece de un lirismo y de una poesía impresionante. En Femés no hay gallos para cantar la madrugada. En Femés este oficio es para los perros, que perros sí que hay, delgados y asustadizos, con las orejas puntiagudas y más de 4 garrapatas en el cuello. En Femés los perros son los amos, porque son muy dueños de sus vidas, porque son los amos de sus amos, aunque de patadas, piedras y mariscazos tengan el lomo más que satisfecho. Los perros de Femés son amigos de las moscas, a quienes nunca me espantan por verdes que éstas sean. Los perros en el pueblo son los señores, porque si es verdad que no comen, también es verdad que no trabajan. Los hombres y los perros, cuando se cruzan por los caminos, se saludan interiormente con una reverencia porque ambos se saben guardadores de secretos especiales. Durante la noche, los perros de Femés no ladran a la luna, porque la luna no es una forastera en el pueblo, ya que la luna es de Femés y nació en lo alto del monte Tinazor, en la fecha misma en que nacieron ellos. Pero al alba es otra cosa. El alba en Femés comienza con un tono claro en el horizonte y un color azul frío como el acero. Es como si apareciese una espada o un largo pez luminoso. Entonces, los perros salen de las casas, de los grandes patios donde han pasado la noche y se reúnen en la plaza. Bueno, si plaza puede llamarse al llano de tierra permazada que hay frente a la iglesia. Desde allí ladran furiosos a la torre, que en esos instantes se vuelve negra y hasta más alta. Los perros ladran mirando hacia arriba, hacia el campanario. La gente del pueblo dice que los perros, a esa hora, confunden la torre de la iglesia con Mararía la bruja, porque ella tiene la silueta alta y oscura y los ojos le brillan como los bronces de las pequeñas campanas. Luego, todo vuelve a quedar en silencio. La cima de la montaña es lo primero que adquiere un tono rosado. Las casas del pueblo se van perfilando mejor y la torre de la iglesia termina por perder su tetricismo. Entonces, los perros salen del pueblo, enfilan el camino y siempre con el hocico pegado a la tierra se pierden por la amplia y desolada llanura de Secadalle. Isidro abre la venta cuando el sol comienza a anunciarse en el horizonte. Los hombres del pueblo se levantan a la par y sin excepción se dirigen a lo que ellos llaman su casino, en busca del primer trago de la mañana, para humedecer, quizás, aquella tierra resequida y huraña que se les presenta en los sueños y donde cada uno irremisiblemente cava su propia fosa. Este comienzo de este capítulo 3 es un puro poema. La novela queda abierta a la especulación del lector. Puedes interpretar cómo termina Mararía. Cada lector puede terminarla como quiera, porque escuchen cómo la termina él. Una niña de nombre Mararía quiere ser bruja y volar siempre, mientras las otras niñas le cantan formando una rueda. ¡Vuela, vuela, Mararía, que ya está muriendo el día! En el cielo, unos pájaros volaban asustados y graznaban furiosos. Unos pájaros grandes que se enredaban entre los cuernos del sol. Unos pájaros negros. Así termina. Observen. Mararía nace en un poemario que se llama
a la sombra de los cuervos. Y María, la novela, termina con unos pájaros negros. Y a lo largo de la novela, los cuervos aparecen continuamente.